y se reabrió el debate sobre el celibato de Jesús. Esto a raíz de un pedazo de papiro del siglo IV en el que se hace referencia a que Jesús tuvo una esposa. Ha llegado anónimamente este papiro a una profesora de historia eclesiástica que se llama Karen King, de Massachusetts, y ella está estudiando a fondo el tema, así es que lo más probable es que dentro de un tiempo tengamos más luces sobre este asunto. Este papiro es para muchos parte del acta de matrimonio de Jesús. Para muchos investigadores, la prueba que faltaba para ponerle al Hijo de Dios el anillo de casado. En él puede leerse la frase «Jesús les dijo mi esposa». El papiro llegó a las manos de Karen King, una teóloga de la Universidad de Harvard, a través de un coleccionista anónimo. Fue escrito en copto, es decir, en egipcio antiguo, y aparentemente por los primeros cristianos, 170 años después de la muerte de Jesús. Estuvimos varias horas estudiando el fragmento y discutiendo sobre su significado, partiendo de la idea de que era una falsificación. Tratamos de encontrar argumentos en contra, pero la conclusión fue que es auténtico. La connotada teóloga asegura que el papiro encontrado dejaría al descubierto la forma en que pensaban los primeros cristianos de la historia. El documento nos está mostrando que en los primeros siglos de la historia del cristianismo, las opiniones no eran uniformes, y contradice la idea de que en los primeros siglos como que todos los cristianos estaban pensando exactamente igual sobre el tema de Jesús y sobre el tema de la vida personal de Jesús, ¿no? Y es que a pesar de que la Iglesia Católica siempre ha sostenido que Jesús de Nazaret no estuvo casado, esta idea ha aparecido con frecuencia en los últimos años, sobre todo luego de la publicación del libro El Código Da Vinci de Dan Brown, que se basa precisamente en la teoría de que Jesús se habría casado con María Magdalena y habría tenido con ella varios hijos. Fue crucificado por los romanos y que 2 días después, María Magdalena, una de sus discípulas más cercanas, encontró la tumba vacía. En efecto, esta no es la primera vez que Jesús es ligado sentimentalmente a María Magdalena, la pecadora a la que, según el Evangelio de San Juan, Jesús le expulsó varios demonios. Ve y vende todo lo que tienes. El documental La tumba de Jesús de James Cameron también sacó a la luz hace algún tiempo la supuesta tumba familiar de quienes habrían sido Jesús, María Magdalena y el hijo de ambos llamado Judas. La afirmación se basó en que los osarios encontrados en una cueva de Jerusalén en 1980 llevaban inscripciones en hebreo antiguo, todos ellos identificándolos con sus nombres. Historiadores como Juan Fonseca no descartan la posibilidad de que Jesús habría estado casado con María Magdalena. Y eso las propias iglesias lo dicen. Entonces dicen, no, Jesús vivió como ser humano, comió, sufrió, lloró, tuvo enfermedades seguramente. Pero cuando llegamos al tema sexual dicen, no, ahí no creo, ¿no? Cuando la sexualidad es parte, digamos, natural del ser humano. Películas como La última tentación de Cristo de Martin Scorsese, realizada en 1988, grafican lo que pudo haber sido el lado más humano de Jesús, un hombre que quería tanto a María Magdalena que la convirtió en su esposa. Pero, ¿quién es María Magdalena, la probable esposa de Jesús? En el documental del mismo nombre de la BBC, varios investigadores dejan al descubierto una biografía distinta sobre María Magdalena a la que se nos ha enseñado hasta hoy a través de la Iglesia Católica. Se nos ha dicho, por ejemplo, que María Magdalena fue una prostituta. Sin embargo, asegura la investigación, no existe ninguna prueba de ello, sino que asocian el nombre Magdalena a la ciudad de Magdala, ubicada al noreste del mar de Galilea, llamada también la ciudad del pecado, de las fornicaciones y las lamentaciones. ¡Sois hipócritas! María Magdalena también ha sido ligada a otros personajes del Nuevo Testamento, como la mujer que unge con perfumes los pies de Jesús, narrado en Lucas capítulo 7. Otra versión es la de María de Betania, la hermana de Lázaro, en Juan capítulo 12. Ahora,
quien une a todos estos personajes y asegura que todos ellos fueron la misma persona, es decir, María Magdalena, pues el Papa Gregorio, recién en el año 591. La tradición de vincular a María Magdalena con estas llamadas pecadoras puede ser rastreada a un cambio en la Iglesia de los siglos posteriores, cuando las mujeres fueron excluidas de la consagración como líderes religiosas. Lo cierto es que María Magdalena tuvo un papel importante para Jesús y sus discípulos. De hecho, los 4 evangelios la mencionan. Aparece durante la crucifixión, el entierro de Jesús y es la primera en verlo luego de la resurrección. Como si fuera poco, el teólogo Ramón Jusino asegura en su libro María Magdalena que es ella la verdadera autora del 4.º evangelio, escrito por el discípulo que más amó Jesús, erróneamente atribuido, según él, al apóstol Juan. Aquel que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Esta es María Magdalena, la mujer detrás del cristianismo que ha vuelto a hacer noticia al salir a la luz este papiro que aseguraría que fue la esposa de Jesús. Para muchos, una aberración. Sin embargo, para otros, un hecho que convierte a Jesús en más humano, más cercano y más santo. Bueno, y aunque este tema haya incomodado a ciertas autoridades en el Vaticano, en realidad yo creo que es lo menos trascendente en un personaje como Jesús. Un hombre que no tuvo ejércitos, pero trascendió fronteras y conquistó naciones. Un hombre tan leal a su ideología que fue capaz de morir en una cruz por sus ideas. Un profeta que fue capaz de enseñarle amor al mundo en el momento en que la ley del talión decía ojo por ojo y diente por diente. Y finalmente un personaje que tuvo la capacidad, en una época en que no existían medios de comunicación ni comunicación masiva, de dividir la historia en antes y después de él. Bueno, y vamos. De Jesús. Estuvimos varias horas estudiando el fragmento y discutiendo sobre su significado, partiendo de la idea de que era una falsificación. Tratamos de encontrar argumentos en contra, pero la conclusión fue que es auténtico. La connotada teóloga asegura que el papiro encontrado dejaría al descubierto la forma en que pensaban los primeros cristianos de la historia. El documento nos está mostrando que en los primeros siglos de la historia del cristianismo, las opiniones no eran uniformes y contradice la idea de que en los primeros siglos como que todos los cristianos estaban pensando exactamente igual sobre el tema de Jesús y sobre el tema de la vida personal de Jesús, ¿no? Y es que a pesar de que la Iglesia Católica siempre ha sostenido que Jesús de Nazaret no estuvo casado, esta idea ha aparecido con frecuencia en los últimos años, sobre todo luego de la publicación del libro El Código Da Vinci de Dan Brown, que se basa precisamente en la teoría de que Jesús se habría casado con María Magdalena y habría tenido con ella varios hijos. Seguramente. Pero cuando llegamos al tema sexual dicen, no, ahí no creo, ¿no? Cuando la sexualidad es parte, digamos, natural del ser humano. Películas como La Última Tentación de Cristo de Martin Scorsese, realizada en 1988, grafican lo que pudo haber sido el lado más humano de Jesús, un hombre que quería tanto a María Magdalena que la convirtió en su esposa. Pero, ¿quién es María Magdalena, la probable esposa de Jesús? En el documental del mismo nombre de la BBC, varios investigadores dejan al descubierto una biografía distinta sobre María Magdalena a la que se nos ha enseñado hasta hoy a través de la Iglesia Católica. Se nos ha dicho, por ejemplo, que María Magdalena fue una prostituta. Sin embargo, asegura la investigación, no existe ninguna prueba de ello, sino que asocian el nombre Magdalena a la ciudad de Magdala, ubicada al noreste.
fue crucificado por los romanos y que 2 días después, María Magdalena, una de sus discípulas más cercanas, encontró la tumba vacía. En efecto, esta no es la primera vez que Jesús es ligado sentimentalmente a María Magdalena, la pecadora a la que, según el Evangelio de San Juan, Jesús le expulsó varios demonios. Ve y vende todo lo que tienes. El documental La tumba de Jesús de James Cameron también sacó a la luz hace algún tiempo la supuesta tumba familiar de quienes habrían sido Jesús, María Magdalena y el hijo de ambos llamado Judas. La afirmación se basó en que los osarios encontrados en una cueva de Jerusalén en 1980 llevaban inscripciones en hebreo antiguo, todos ellos identificándolos con sus nombres. Historiadores como Juan Fonseca no descartan la posibilidad de que Jesús habría estado casado con María Magdalena. Y eso las propias iglesias lo dicen. Entonces dicen, no, Jesús vivió como ser humano, comió, sufrió, lloró, tuvo enfermedad. Y se reabrió el debate sobre el celibato de Jesús. Esto a raíz de un pedazo de papiro del siglo IV en el que se hace referencia a que Jesús tuvo una esposa. Ha llegado anónimamente este papiro a una profesora de historia eclesiástica que se llama Karen King, de Massachusetts, y ella está estudiando a fondo el tema, así es que lo más probable es que dentro de un tiempo tengamos más luces sobre este asunto. Este papiro es para muchos parte del acta de matrimonio de Jesús. Para muchos investigadores, la prueba que faltaba para ponerle al Hijo de Dios el anillo de casado. En él puede leerse la frase Jesús les dijo mi esposa. El papiro llegó a las manos de Karen King, una teóloga de la Universidad de Harvard, a través de un coleccionista anónimo. Fue escrito en copto, es decir, en egipcio antiguo, y aparentemente por los primeros cristianos 170 años después de la muerte del Mar de Galilea, llamada también la ciudad del pecado, de las fornicaciones y las lamentaciones. ¡Sois hipócritas! María Magdalena también ha sido ligada a otros personajes del Nuevo Testamento, como la mujer que unge con perfumes los pies de Jesús, narrado en Lucas capítulo 7. Otra versión es la de María de Betania, la hermana de Lázaro, en Juan capítulo 12. Ahora, ¿quién une a todos estos personajes y asegura que todos ellos fueron la misma persona, es decir, María Magdalena? Pues el Papa Gregorio, recién en el año 591. La tradición de vincular a María Magdalena con estas llamadas pecadoras puede ser rastreada a un cambio en la iglesia de los siglos posteriores, cuando las mujeres fueron excluidas de la consagración como líderes religiosas. Lo cierto es que María Magdalena tuvo un papel importante para Jesús y sus discípulos.